Muy bien, entonces como se pueden dar cuenta, el tema de hoy es dos muestras, la prueba sobre dos medias, que es lo que hemos estado viendo la semana pasada también, pero nos hizo falta un tema. Entonces vamos a terminar el tema conociendo el tema de varianzas desconocidas pero diferentes. Bueno, entonces muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta, acuérdense que es no solo poder aplicar la distribución T, las dos condiciones de la distribución T, que una era que eran tamaños muestrales pequeños, es decir, menores a 30 datos, y la otra es que tuviéramos como desconocidas pues la varianza o la distribución poblacional y tuviéramos que usar las varianzas muestrales, ¿verdad? O las desviaciones estándar muestrales. Entonces, en el primer tema nosotros pues simplemente sabíamos que eran de una misma población, por lo que teníamos que hacer un estimado agrupado de la eh, desviación estándar, ¿verdad? O de la varianza. Y con eso ya podíamos empezar a hacer el cálculo. En este caso es diferente porque en este caso sabemos nosotros que no son de la misma población, lo que nos va a dar dos varianzas diferentes, ¿verdad? Son desconocidas, claro, porque de eso depende la aplicación del tema de la distribución de T, pero si son de dos poblaciones diferentes, nosotros asumimos que también tienen valores diferentes, ¿verdad? Por eso se llaman varianzas desconocidas, pero diferentes, es decir, vienen de poblaciones diferentes. Muy bien, para esto, si ustedes se dan cuenta, en la parte de aquí arriba, esta es la fórmula. En el caso de, ustedes pueden ver este factor que es D sub 0, ¿verdad? Esto no es más que pues la diferencia que hay entre la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, o bien esa diferencia que hay que está en donde también está esa diferencia o ese factor, ese está en la hipótesis nula. Bueno, entonces de ese valor vamos a tomar D sub 0 que aparece ahí. Y ahí para lo demás yo diría que no hay ningún problema, son ese cuadrado 1 y ese cuadrado 2 pues son varianza 1 y varianza 2, ¿verdad? Tamaño muestral 1, tamaño muestral 2 y pues la diferencia de las medias muestrales que son pues estas que ustedes ven aquí arriba, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, para la parte de abajo, entonces sí hay que hacer un estimado agrupado parecido a lo que hacíamos con la varianza, pero ahora desde los grados de libertad, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Si ustedes recuerdan, desde los estimadores por intervalos, donde teníamos un tema parecido a este, hacíamos este procedimiento, ¿verdad? Entonces, no es más que recordar la fórmula para poder obtener grados de libertad. Bueno, ¿y para qué queremos los grados de libertad? Acuérdense que para T alfa o T alfa partido 2, como está aquí en el ejemplo, pues necesitamos grados de libertad. Si ustedes lo pueden ver ahí, está T alfa partido 2, grados de libertad o V. Y entonces necesitamos calcular eso antes de ponernos a armar la distribución para poder luego ponernos a tipificar el estadístico para que salga el dato que hay que ubicar dentro de la distribución. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos, pues antes de ponernos a tipificar o armar, habría que hacer el estimado de los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya podemos armar los datos y ya poder trabajar directamente con el estadístico. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Y es básicamente pues los mismos análisis que nosotros hemos estado trabajando en los días anteriores, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver acá, dice, 5 muestras de una sustancia ferrosa se utilizaron para determinar si existe una diferencia entre un análisis químico de laboratorio y un análisis de fluorescencia de rayos X del contenido de hierro. Cada muestra se dividió en dos submuestras y se aplicaron dos tipos de análisis, ¿verdad? Se aplicó un análisis con rayos X y otro análisis químico, ¿verdad? Todo para saber el contenido de hierro de las muestras. Y ahí nos dan los 5 datos que están describiendo los resultados. Y pues lo único que hay que hacer en estos casos es pues obtener los datos de manera que ustedes ya
ya saben, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a seguir analizando y dice, suponga que las poblaciones son normales y pruebe al nivel de significancia 0.05 si los dos métodos de análisis dan en promedio el mismo resultado. Bueno, entonces, lo que estábamos platicando al principio con su compañera que hacía algunas consultas, pues nosotros decíamos que había que enfocarnos casi en la última situación, es decir, donde nos preguntan qué realmente hay que hacer, que es básicamente en eso que les he seleccionado ahí. Si ustedes se dan cuenta, dice, suponga que las poblaciones son normales y pruebe al nivel de significancia 0.05 si los dos métodos de análisis dan en promedio el mismo resultado. Bueno, entonces hay que empezar a armar pues la hipótesis, ¿verdad? Entonces empezamos armando la hipótesis nula, teniendo en cuenta que en estos casos pues siempre hay que analizar que es una diferencia entre las dos medias poblacionales. Y que ese dato nos debería dar un dato que nos están dando aquí, miren, que dice el mismo resultado. Lo que indica eso del mismo resultado es una diferencia, miren, entre la media 1 y la media número 2, igual a que no hay diferencia, es decir, igual a 0. Muy bien. Ahora, en la hipótesis alternativa nosotros tendríamos que buscar, como bien dice el nombre, una alternativa a esa afirmación que nosotros acabamos de poner. También va la media, la diferencia de las medias, ¿verdad? También va la diferencia de las medias. Pero en este caso nosotros tendríamos que analizar si es mayor, menor o no igual, ¿verdad? Mayor, menor o no igual. Muy bien. A ver, Rutilia, que ya está un poco más empapada del asunto, ¿qué tendríamos que poner nosotros en esa hipótesis alternativa? Tendríamos que poner menor, mayor o no igual. Sería no igual a 0. Exactamente, eso es. No igual porque nos están diciendo si es el mismo resultado. Si es el mismo es 0, pero de ahí no nos dicen si es mayor o menor, sino que simplemente nos están diciendo si es 0, ¿verdad? Entonces en este caso, como bien dice usted, no igual a 0. Y ya con eso tenemos una prueba de dos colas. Lo que indica es que yo tengo que buscar T alfa dividido 2 y los grados de libertad, ¿verdad? De eso dependía. Entonces, en este caso tenemos una prueba de dos colas, ¿verdad? Una prueba que tenemos que dividir alfa y dividir ese porcentaje de error en, pues en la mitad de cada lado para poder ubicarlo correctamente. Bueno, ya que tenemos pues los datos ahí descritos, pues tomamos la calculadora y empezamos a obtener los datos que corresponden al ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que obtener medias muestrales y varianzas o desviaciones estándar muestral, ¿verdad? Entonces, esto pues lo podemos hacer rápido en la calculadora. Ustedes recordarán que ya hemos hecho un par de ejercicios de estos. Para que no nos cansemos mucho, yo tengo algunos aquí, ustedes los pueden confirmar. Yo se los voy a poner aquí. Y ustedes me dicen sí, me da exactamente lo mismo. Entonces hagan los cálculos ustedes ahí. Vamos a poner rayos X por acá. Y vamos a poner el análisis químico por acá. Muy bien. Con respecto a esto vamos a tener entonces la media 2. Así es, Carlos, es cuando tenemos prácticamente eso, esa es la parte, por decirlo de manera simple, ¿verdad? Es cuando tenemos en la alternativa no igual, es que nosotros tendríamos que dividir alfa. Solo en esa situación, ¿verdad? En el caso de que nosotros tengamos menor o mayor, se utiliza alfa completo, ¿verdad? Solamente en esa situación, como ustedes lo pueden ver ahí en la hipótesis alternativa, tenemos no igual, entonces dividimos alfa en 2. Esa sería la parte, una manera simple de comprender. La nula siempre debe ser igual,
La nula no puede variar de ese símbolo que ustedes ven ahí, no puede variar del igual. La nula debería de ser, en este caso nosotros la podríamos poner de dos formas. Por ejemplo, la media 1 igual a la media 2, que eso nos indica lo mismo, ¿verdad? Y la media 1 no igual a la media 2, ¿verdad? Entonces, sí tomen en cuenta eso. El único que cambia de signo, o la única hipótesis que debería cambiar de signo, es la alternativa, ¿verdad? En eso sí podríamos poner menor, mayor o no igual. En el caso de la nula, siempre va igual, ¿verdad? Muy bien, entonces, según los datos que yo tengo acá, tengo, por ejemplo, para el análisis de rayos X, tengo una media de 2.16. Esto lo vamos a poner media 1 igual a 2.16. Y para eso tengo una desviación estándar, le vamos a poner también desviación estándar 1, de 0.18. Ahora, para el otro lado tengo una media 2, de 2.26 y una desviación estándar 2 de 0.23. Muy bien. Esos son los datos que tengo yo acá. Muy bien, entonces ustedes confirman ahí si los datos son correctos. Y pues la otra situación que necesitamos es, ya después de todo eso, ya que ya tenemos los tamaños muestrales en ambos casos, si ustedes ven son 5 muestras, entonces son 5 para cada una. Y ya con eso podemos trabajar el estimado agrupado, que acuérdense que el estimado agrupado es el dato que nos hace falta, el estimado agrupado, pero de los grados de libertad. Una situación que es importante, ¿se acuerdan en la parte de aquí arriba? Miren, les había dicho que t sub 0, que es la diferencia de las medias, ¿verdad? Lo que quiere decir que aquí abajo, el dato que corresponde a d sub 0, en este caso sería 0. Miren, es el dato que está por acá. Sería 0, ¿verdad? Entonces para que vayamos armando correctamente la fórmula ahí. Bueno, entonces decíamos antes de eso que teníamos tamaños muestrales de 5 para cada uno. Entonces tamaño muestral 1 y tamaño muestral 2 debería de ser 5. N1, 5 y N2 igual a 5. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo de los grados de libertad. Para eso, pues si ustedes tienen ahí a la mano la fórmula, está en la página 345. Si no, pues aquí la vamos a ir armando poco a poco. Entonces, en la parte de arriba, nosotros tenemos que es, vamos a ver, tenemos que es la varianza 1. Acuérdense que aquí tenemos desviaciones, entonces debería de ser 0.18 al cuadrado partido el tamaño muestral, que en este caso es 5, más la varianza 2, que es 0.23 al cuadrado dividido el tamaño muestral 2, que es 5. Todo esto lo tendríamos que elevar al cuadrado. Esa es la primera parte de la fórmula. Ahora, el denominador, la primera parte, eso sí es un poco más extenso, es la varianza 1, 0.18 al cuadrado, dividido el tamaño muestral, y todo esto al cuadrado. Esto mismo lo vamos a dividir por los grados de libertad, es decir, n-1, que en este caso debería de ser, vamos a poner el dato de una vez para que no ocupemos mucho espacio, pero debería de ser n-1, entonces 4, ¿verdad?
Solo que reaccione a esta situación y ya ponemos el número. Ahora sí. 4. Esto sumado a un factor igual al que acabamos de poner, solo que con los datos de la muestra número 2. Entonces es 0.23 al cuadrado, que es la varianza, partido 5, todo esto al cuadrado y dividido 4, como en el caso anterior, ¿verdad? Entonces si hacemos el cálculo de todo esto, entonces lo ponemos 0.18 dividido 5 más 0.23 dividido 5 y todo esto al cuadrado, 0.18 al cuadrado dividido 5. Muy bien. ¿Alguien me puede confirmar el dato que da ahí? Según los datos que yo hice aquí, me da 7.56. Como son grados de libertad, acuérdense que esto hay que aproximarlo al superior, nos da 8 grados de libertad. 8 grados de libertad. No sé si alguien tiene el dato por ahí, lo haya podido calcular. Nos da 8 grados de libertad. Muy bien. A partir de esto, nosotros ya podríamos calcular esta parte de aquí arriba, miren. Porque ya tendríamos T alfa partido 2. Alguien me dice cuánta es la significancia para este ejercicio. Es 0.05. Entonces nosotros deberíamos de dividirla en 2, ¿verdad? Deberíamos de dividirla y debería de ser 0.025. ¿Con cuántos grados de libertad? 8 grados de libertad, que es exactamente lo que acabamos nosotros de encontrar en la parte de abajo, ¿verdad? Para eso nos sirvió hacer el cálculo. A partir de eso, pues nosotros ya podríamos ir a nuestra tabla A.4. Miren, ahí están los 8 grados de libertad que acabamos de ir a encontrar. Y vamos a la tabla A.4, que es la tabla de los valores críticos de la distribución T. Y buscamos la línea de los 8 grados de libertad. Y en el identificador de columnas buscamos 0.025. Entonces ahí nos da el dato de 2.306. Entonces nos da 2.306. Acuérdense que esto es uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Porque deberíamos nosotros de encontrar también... acuérdense que va uno positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque son dos colas, ¿verdad? Bueno, ya que ya tenemos el dato, ya tenemos los grados de libertad. Sí, lo pudimos haber calculado de una vez al cuadrado, Carlos. En este caso depende de cómo ustedes lo vayan a tomar. El asunto es que no se vayan a confundir. Por ejemplo, a veces nosotros calculamos de una de las varianzas y luego pues ya solo hay que poner el dato ya calculado. Ahora no hay que volverlo a elevar al cuadrado. Entonces solo hay que tener ese cuidado y con eso pues es suficiente, ¿verdad? Entonces ya no habría que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Si ustedes calculan las varianzas al principio donde ya obtuvimos los datos, entonces ya no es necesario que lo eleven al cuadrado. Entonces tómenlo en consideración. Muy bien, gracias Carlos. Y gracias Sergio por el dato, sí, confirma entonces 7.56. Muy bien. A partir de eso, pues nosotros ya podemos armar una distribución. Entonces ya nosotros podríamos
el dato que estamos buscando debería de estar entre 2.306 positivo y menos 2.306 negativo, y todo lo que está a la izquierda de este valor y todo lo que está a la derecha de este valor es para rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de eso, acuérdense que la primera parte solo era el dato de la diferencia de las medias. Ahorita sí ya podemos calcular ya correctamente el dato. Para el estadístico, acuérdense que aquí el estadístico no es Z, es T. Entonces vamos a calcular el estadístico y luego lo ubicamos lo que nos salga y luego trabajamos la prueba de P. Bien, entonces en este caso es T, ¿verdad? Tal y como aparece ahí arriba. La diferencia de las medias, acuérdense que teníamos en uno una media de 2, vamos a ver, en uno una media de 2.16 y en el otro 2.26, ¿verdad? Entonces como estamos trabajando 1 menos 2, entonces debería de ser 2.16 menos 2.26 menos el valor que nosotros tenemos, que es d sub 0, que ese valor pues ya lo tenemos aquí arriba. Ahora d sub 0 es 0, miren, es el valor 0, ese ya lo habíamos identificado desde el principio, que no es más que el valor que nosotros ponemos en la hipótesis nula, ¿verdad? Si en esa diferencia hay un 5, hay un 4, hay un 3, pues ese valor es el que va a tomar d sub 0, ¿verdad? Es nada más que poder hacer el resumen de la diferencia para que ustedes entiendan correctamente la fórmula. Entonces, en este caso, 0. Todo esto dividido la raíz de las desviaciones estándar que tiene cada uno, ¿verdad? En este caso, como se van a elevar al cuadrado, se pudieron haber elevado al cuadrado desde el principio, o los podemos elevar aquí de una vez, ¿verdad? Entonces eso depende mucho de cómo lo hayan tomado ustedes al principio. Tenemos 0.18 partido 5 más 0.23 al cuadrado partido 5. La misma situación de lo que hablábamos con Carlos, ¿verdad? Si ustedes ya lo elevaron al cuadrado en el principio para volverlos varianzas, en este caso solo habría que poner el resultado. En mi caso, pues yo no lo había hecho, entonces tengo que elevar aquí cada uno de los datos que ya tenemos calculados para poderlos volver una varianza. Muy bien, entonces 2.16 menos 2.26 menos 0 dividido la raíz de la varianza 1 dividido 5 más la varianza 2 dividido 5. Muy bien, ¿alguien me puede confirmar el dato? A mí me da menos 0.77 aproximadamente. 76.5. 0.765 negativo. Entonces voy a poner por acá menos 0.765. Muy bien, si ese dato estuviera correcto de acuerdo a la confirmación que ustedes me van a dar, entonces simplemente nosotros nos damos cuenta aquí que es ubicable dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿verdad? Lo que indica es que según el estadístico yo tendría que aceptar la hipótesis nula, es decir, no hay ninguna diferencia entre los dos resultados, tanto hacerlo por rayos X o hacerlo por el medio químico,
pues no da ninguna diferencia en pues el buscar hierro en las muestras, ¿verdad? Gracias, Sergio. Entonces estamos ahí en ese dato. Y ese dato, pues nosotros lo deberíamos de ubicar aquí en la parte de en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más? Ah, José Antonio, gracias, también nos confirma el dato. Muy bien. Ese dato debería estar ubicado más o menos por este lado. Es menos 0.765. 765. Muy bien, entonces aquí el resultado es aceptar la hipótesis nula. No vamos a hacer conclusión todavía porque vamos a hacer la prueba de P, pero en este caso, en primera instancia, nos da que tenemos que aceptar la hipótesis nula, lo que indica es que no hay diferencia entre los dos resultados para encontrar hierro en las muestras, ¿verdad? Acuérdense que en las conclusiones esto es lo que hay que poner, no hay que poner los datos exactos como nos da, sino que la interpretación de esos datos. No puedo poner yo, miren, como hay un estadístico de prueba de menos 0 y cae dentro de la zona. Eso no es lo que les interesa, lo que les interesa es que nosotros les digamos, miren, usar rayos X o usar una reacción química, pues eso da o no da una diferencia en la eficacia de encontrar hierro en las muestras. En este caso dice que no, ¿verdad? Dan exactamente el mismo resultado. Bueno, vamos con la prueba de P. La prueba P. En este caso, para la prueba P, acuérdense que como estamos buscando Z, y el dato, como es negativo, miren, como el dato es negativo en el caso de Z, ustedes no tienen un dato negativo, miren. En el caso de T, perdón, no tienen un dato negativo, entonces nosotros tendríamos que buscar el dato mayor a 0.765 según esto, y esto multiplicarlo por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos colas. ¿Y por qué mayor? Acuérdense que la distribución de Z acumula de derecha a izquierda, y al momento de nosotros encontrar este valor, vamos a encontrar un valor acumulado más o menos hasta como por aquí, que no es más que ese valor que yo quisiera encontrar, ¿verdad? Perdón, entonces si nosotros ponemos mayor, tendríamos que cambiar el valor a ser 1 menos esto, entonces en este dato debería de ser menor, ¿verdad? Porque acuérdense que van los datos hasta más adelante. Bueno, lo podríamos dejar así. Realmente, si ustedes analizan, este dato de acá no es tan hasta la derecha, sino que es a la muy al centro, ¿verdad? Porque acuérdense que en el centro está el 0, ¿verdad? Aquí debería estar 1, y está por aquí 2, y hasta por aquí debería ser 3. Al momento de nosotros querer encontrar 0.76, nosotros nos podríamos poner más o menos por acá, ¿verdad? Y entonces buscaríamos toda esa área que acumulamos ahí, ¿verdad? Toda esa área, entonces sí podríamos ponerlo mayor. Bueno, entonces vamos y busquémoslo dentro de la tabla. ¿Cómo se busca dentro de la tabla? Buscamos la línea del 8, ¿verdad? Porque son nuestros grados de libertad. Buscamos la línea del 8 y buscamos un dato que se aproxime en la línea del 8 a ese que tenemos ahí. El que más se aproxima es el 88.9, que eso acumula 0.20. Multiplicado 2, 0.40. Bueno, acuérdense de la situación aquí. P es mayor a alfa, entonces eso indica que yo tenga que validar hipótesis nula. De acuerdo a la prueba de P y de acuerdo a la prueba del estadístico, que aquí tenemos arriba, yo tengo que aceptar la hipótesis nula. Bueno, entonces ya con estos dos datos que yo tengo por acá, ya puedo escribir
una conclusión. Por eso les explicaba que lo que yo buscaba era del lado positivo, porque del lado positivo sí está en la tabla, y eso automáticamente al multiplicarlo por 2, yo estoy también incluyendo el lado negativo que no se ve ahí, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Esto que acabo de encontrar, miren, esto se los voy a señalar aquí. Esto que acabo de encontrar, este punto 20, es este valor. Pero acuérdense que también hay una parte negativa aquí, ¿verdad? De este lado es 0.765. 765. Y de este lado es menos 0.765. Son ambos lados, uno positivo y uno negativo. Acuérdense que cuando se hace de esa manera hay que multiplicarlo por 2. Entonces aquí también hay una situación acumulada de probabilidad. Para este lado es 0.20 del lado de los negativos. Y para el lado de los positivos pues también 0.20. Por eso se multiplica por 2. Y me da más o menos un 40%. Cuando es, es cuando es 2 colas, Carlos. Si en este caso nos dan 2 colas, yo multiplico por 2. Si me dan una sola cola, es solo por 1. Entonces eso sí, tómenlo en cuenta. Es cuando es 2 colas, entonces la prueba de P se multiplica por 2. Y cuando es una cola, simplemente el dato que nosotros tengamos que asumir de acuerdo a dónde quedó nuestro estadístico, ¿verdad? Lo de las colas, mire, pues les voy a hacer una situación aquí arriba. O mejor vamos a buscar el dato, solo voy a hacer esto pequeñito para poderlo ubicar. Que aquí están todas las clases que tenemos en nuestra pizarra digital. Y para eso nosotros habíamos dispuesto una situación más o menos por aquí. Ahorita se las voy a ubicar. Si no estoy mal. Ahí va. Esta parte de acá, miren, esta donde dice pruebas de una o dos colas. No sé si lo logran ver ahí ya con un poquito más de claridad. Dice prueba de una y dos colas. Vamos a borrar esas anotaciones que pusimos por ahí. Y vamos a analizar ya correctamente. Si ustedes se dan cuenta, dice que para la prueba de una cola es unilateral. Miren, entonces las posibles situaciones que yo debería de poder encontrar ahí son que yo pueda tener una hipótesis alternativa, como en el caso de aquí arriba, una hipótesis alternativa que sea igual a un valor, ¿verdad? A la hipótesis nula, perdón, pero la alternativa puedo tener ya sea mayor o ya sea menor, ¿verdad? Eso es lo que está escrito aquí arriba. Cuando uno dice prueba de una cola o de dos colas, se está refiriendo a una prueba unilateral o una prueba bilateral. Entonces, si ustedes ven en la parte de aquí arriba, aquí estaba dibujada una distribución, ¿verdad? Estaba dibujada una distribución y aquí estaba dibujada otra. Y nosotros decíamos que del lado de la primera parte, esta parte de aquí arriba, teníamos solo una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque alfa era completa y a donde apuntaba el símbolo pues teníamos la zona. En el caso de aquí abajo, miren, tenemos el símbolo apuntando a la izquierda y entonces solo tenemos la zona izquierda. Ahora, ¿de qué manera podría hacerse las pruebas bilaterales, ¿verdad? ¿De qué manera se pueden hacer? Bilaterales es simplemente en la hipótesis alternativa, cambiando cualquiera de esos símbolos que ustedes ven ahí y poniéndola de esta manera, miren. Diferente de, ¿verdad? Diferente de o no igual. Si ustedes se dan cuenta, aquí está. Y eso indica una prueba de dos colas. ¿Qué quiere decir prueba de dos colas? Que vamos a dividir el alfa. Lo vamos a dividir aquí, miren. Alfa partido 2 y alfa partido 2 para cada lado.
Y eso automáticamente también incurre en que la probabilidad es 2 veces la probabilidad que yo obtengo aquí, ¿verdad? Porque acuérdense que son 2 áreas de probabilidad que hay que tomar sumadas para ver si podemos validar o invalidar. En el caso de la parte de arriba es solamente una cola. Bueno, eso es lo que, eso es lo que está de la teoría. Si ustedes la quieren revisar, está al principio del capítulo. Les voy a dar la página donde está esa situación. Es la página 330 del libro. Ahí está escrito toda esta situación, pero la forma más fácil de entender una o dos colas es ver la hipótesis alternativa, ¿verdad? Si es mayor o es menor, es una cola, y la cola va hacia donde apunta el signo mayor o menor, ¿verdad? Que uno, en el caso del mayor es hacia la derecha, en el caso del menor es la cola izquierda. Y en el caso de no igual, como ustedes pueden ver ahí, es bilateral, lo que indica que tienen alfa partido 2 de ambos lados. Y lo que indica también es que toda la probabilidad acumulada nosotros la dividimos en dos, y en las pruebas de una cola está solamente sobre un lado. Muy bien. Cuando es una cola, depende hacia dónde esté Rutilia. Por ejemplo, usted dice que si es de una cola se toma el negativo. Depende, si es cola y derecha, entonces en este caso es positivo. ¿Verdad? Si es cola izquierda, entonces sí es negativo. Pero acuérdense que el valor de probabilidad, ese no puede dar negativo, ¿verdad? Ese valor va de 0 a 1 nada más. Muy bien, entonces vamos a regresar a donde estábamos. Un poquito más adelante. Más o menos por aquí. Entonces vamos a ampliar un poquito más para ver cómo estamos. Muy bien, entonces más o menos estábamos por aquí ya analizando qué es lo que teníamos que poner. Y decíamos entonces que teníamos dos áreas porque son dos colas, entonces la probabilidad que yo obtenga de ese estadístico de ahí lo multiplico por 2 y a eso me da un 0.40 que es mucho mayor al 0.05 que yo tengo. Entonces me da una hipótesis validada como la hipótesis nula. ¿Y qué indica eso? Bueno, entonces hay que poner qué es lo que indica. Según esto, con el 95% de confianza se puede afirmar que no existe diferencia entre la prueba de rayos X y la prueba química. De rayos X y la prueba química para detectar hierro. Y ya con eso, pues nosotros ya ponemos una conclusión que se pueda entender, ¿verdad? Acuérdense que de eso depende la conclusión. Acuérdense que la conclusión tiene que ir orientada hacia eso. No puedo poner yo, con un 40% yo puedo afirmar que la diferencia entre los rayos X es 40% de probabilidad y con respecto a la prueba química. Eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Sino que lo que dice es que la probabilidad de que no haya una diferencia es mayor a la probabilidad de que sí haya diferencia, ¿verdad? Entonces, ya con eso tenemos la conclusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo siento que aquí por las hipótesis tienen un poco de dudas en el caso de poder ubicar correctamente las distribuciones y más que todo con la prueba P también, en qué caso se multiplica o 2 y también con las colas, ¿verdad? Que en este caso las colas son pues las zonas de riesgo, las zonas críticas de rechazo de hipótesis nula, ¿verdad? En el caso de que nuestro estadístico caiga en cualquiera de esas colas, ya sea una o dos colas, dependiendo pues de la
del análisis que ustedes han hecho en las hipótesis, de ahí sale que si es una o dos colas. Muy bien, entonces, si alguien tiene una duda, ahorita sería el momento antes que cambiemos de tema, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, miren pues, si yo tengo una prueba de una cola que es negativa y tengo T, acuérdense que T empieza a acumular de derecha a izquierda. Si es negativo el dato, pues yo lo vuelvo positivo y pongo mayor. ¿Por qué mayor? Porque ese me va a dar exactamente el dato acumulado desde la derecha a la izquierda. En el caso que fuera positivo, tengo que poner también mayor, ¿verdad? En el caso de Z, ahí sí es un poco diferente, porque acuérdense que Z acumula de la izquierda a la derecha, ahí es diferente. Entonces, si yo tengo un dato negativo en Z, yo lo que tengo que poner es, pues es el dato, por ejemplo, menor a ese dato negativo. Pero si tengo un dato positivo que se acumula de la derecha a la izquierda, o bien que lo podemos ubicar y yo necesito los datos que están a la derecha de ese límite, entonces pongo mayor. Va a depender visualmente cómo ustedes indiquen o cómo ustedes analicen la prueba. Por ejemplo, en este caso, se los voy a poner aquí en la distribución de arriba. En este caso, miren, cayó ahí, ¿verdad? ¿Qué indica que cayó ahí? Bueno, si cayó ahí, yo lo que estoy buscando es toda esta probabilidad de aquí acumulada, miren. Y eso dicen que es el 20%. Bueno, ¿cómo lo encontré? Bueno, como es T, para mí de nada sirve poner mayor a ese valor, porque entonces yo voy a encontrar de aquí hasta acá, ¿verdad? Menor, perdón, de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque T acumula de aquí para acá. Entonces todo este dato me va a dar 0.80. Entonces yo tendría que poner 1 menos 0.80 para que me dé el 20%. Pero si yo este dato de acá lo vuelvo positivo, miren, entonces automáticamente yo lo paso para acá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Solo lo que se acumula de acá, que es simétricamente igual a lo que se acumula de aquí. Y entonces simplemente yo pongo en mi tabla T mayor o T menor, ¿verdad?, a ese dato de ahí, y lo multiplico por 2, ¿verdad?, para poder tener los dos datos. Y entonces eso es suficiente para poder hacer el cálculo. De eso depende mucho el análisis que ustedes vayan a hacer ahí, ¿verdad? Depende mucho de ese análisis. En este caso, pues yo solo necesitaba el dato de aquí para multiplicarlo por 2, ¿verdad? Claro que si yo pongo aquí menor, miren, si yo pongo aquí menor, aquí me va a dar 80 y si lo multiplico por 2 me va a dar 1.60, entonces estoy en un error, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con esa situación. Si ustedes se dan cuenta ahí, Carlos, por lo regular es ese operador, pero el asunto va a ser, ahí estoy poniendo yo mayor, miren, y la hipótesis alternativa también tiene mayor. Entonces, visualmente nosotros tendríamos que ubicarlo aquí correctamente, es decir, aquí yo puse mayor porque me convenía, pero en el caso que yo lo hubiera puesto negativo, ese valor era el 80%, ¿verdad? Y entonces yo tenía que poner 1 menos 80 para que me diera 20 y eso multiplicarlo por 2, ¿verdad? Diga, Hermelinda. Hija, no actualiza la pantalla. ¿No la ve bien? No. ¿Alguien más no la ve bien, jóvenes? Si no, es el problema de su conexión, Hermelinda. Por regular eso ocurre cuando usted no tiene buena conexión. Si alguien más la ve o alguien más no puede ver la pantalla actualizada, entonces sí es problema de mi conexión, ¿verdad? ¿Alguien más tiene problemas, jóvenes, con ver la pantalla? O por lo menos lo que hemos estado apuntando. ¿No?
Bueno, entonces sí es problema nada más de Hermelinda en este caso, ¿verdad? Es por la conexión. Acuérdense que yo les estoy compartiendo una aplicación y eso pues al momento de tener uno una conexión un poco débil, pues a veces no nos permite visualizar, ¿verdad? Sí, Hermelinda tiene otra pregunta. En la prueba P eso no se diferencia. Por ejemplo, es en la prueba al momento de que nosotros creamos las hipótesis o las apuntamos, en ese momento es que hay que diferenciar la diferencia entre la muestra 1 o la muestra 2. Como les decía yo, si ustedes analizan el ejercicio, el que está aquí, el 10.33, ¿verdad? Esos creo que están entre los que les dejé. Y dice, se los voy a leer para que ustedes, entre todos, analicemos esa situación. Dicen que se llevó a cabo un estudio para saber si el aumento de concentración de sustrato tiene un efecto apreciable sobre la velocidad de una reacción química. Bueno, lo vamos a hacer un poco más sencillo. Les voy a pegar ahí el ejercicio para que ustedes analicen cómo es que nosotros tenemos esa situación. No la he movido, Sergio, la tengo ahí exactamente donde usted puede ver al final la conclusión. Les voy a pegar el ejercicio para que analicemos, porque este ejercicio no dice 2 menos 1, sino que dice simplemente una situación. Entonces ahorita les voy a copiar el ejercicio. Muy bien, entonces este es el ejercicio el que estamos analizando. Ese vamos a hacer algunas anotaciones para que ustedes vean. Dice, con una concentración de sustrato de 1.5 moles por litro, la reacción se realizó 15 veces. Esto que están nosotros poniendo aquí es este dato y este dato. No son más que, pues, por decir así, el identificador. Por ejemplo, 1.5 moles es el tipo de reacción. En este caso le vamos a poner como la muestra número 1. Miren. Y de eso dice que se realizó un N1 de 15, teniendo una velocidad promedio de 7.5. En este caso es la media, 7.5 micromoles, ¿verdad? Y una desviación estándar de 1.5. Ahora, hasta aquí termina. ¿Miren? Ahora dice que suben la concentración en 0.5 porque es de 2.0 moles. Este le vamos a poner número 2. Para eso dice que se realizaron 12 reacciones, es decir, N2 es igual a 12. Y se produjo una velocidad de 8.8. Es la media número 2. 8.8 micromoles. En 30 minutos también. Acuérdense que estos son tiempos que no van incluidos ahí porque simplemente son controles, ¿verdad? Es decir, en 30 minutos tuvo tanto, en 30 minutos tuvo tanto. Y hay una desviación de 1.2. Ahora, aquí miren, ¿hay alguna razón para creer que este incremento en la concentración de sustrato ocasiona un aumento en la velocidad de reacción de más de 0.05? En el control, miren, en 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Estos son controles, esto no hay que tomarlo en cuenta. Y luego el nivel de significancia y todo lo demás. Bueno, como se pueden dar cuenta, si nosotros identificamos 1 y 2, y aquí nos están diciendo que hay alguna diferencia mayor a 0.5, entonces yo no puedo poner esto. Miren, esto es algo que no puedo poner. Porque acuérdense que 1.5 y 2 es la diferencia de 0.5. Algo que no puedo poner es en la hipótesis nula la media 1 menos la media 2 es igual a 0.5. Que eso no es lo que me están preguntando. Miren, el aumento. ¿Y dónde está el aumento? En el de 2. ¿Y cuál es el aumento? 0.5. Aquí me está diciendo que tener menos moles, que es 1.5, da
un aumento de 0.5 al compararlo con otro que es mayor. Es un poco ilógico. Entonces, en este caso, el ejercicio no nos lo dice, pero de acuerdo al análisis, nosotros tendríamos que poner 2 menos 1 igual a 0.5. Que es lo mínimo que podría ser, ¿verdad? Es la media 2 menos la media 1. Y en el caso de la hipótesis alternativa, entonces yo tengo que poner exactamente lo mismo. Pero aquí ya tengo que decidir si es mayor, menor, no igual a 0.5. ¿Qué creen ustedes? Según el análisis que nosotros llevamos ahí. ¿Debería ser mayor, menor o no igual? A ver quién quiere responder. Vamos a ver. Mayor. Bueno, muy bien, Hermelinda, yo creo que ya va agarrando ritmo con esa situación. Miren, sí, mayor, dice, de más. Aquí está, miren, aquí está el mayor, miren. Dice una reacción de más de 0.05, lo que quiere decir mayor a 0.5. Bueno, ¿por qué 2 menos 1? Porque estamos diciendo que si el aumento de 1.5 a 2 genera una diferencia entre estos dos, miren, entre este y este, de 0.5 o más. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no lo puedo poner al revés porque no es lógico, ¿verdad? De eso depende mucho del análisis de los ejercicios, pero en este caso ese sería el ejercicio, ¿verdad? Hermelinda, ¿tiene alguna pregunta? No, solo subió la mano. Muy bien. Entonces, ¿alguien más, jóvenes? ¿Alguien que no haya comprendido por qué es que decidimos aquí 2 menos 1? O sea, media 2 menos media 1. Es por lo que nos están preguntando. ¿Y por qué mayor? Porque ahí está una reacción de más de 0.5 por 30 minutos. ¿Y dónde están esos 30 minutos? En las muestrales que les acabo de poner ahí, ¿verdad? Ahí es donde nos dice. Y si ustedes se dan cuenta, pues sí hay una diferencia, ¿verdad? Sí hay una diferencia, pero ¿qué tan grande es esa diferencia? De eso depende que nosotros hagamos el estudio y podamos aplicarlo correctamente. La próxima clase vamos a hacer unas pruebas con la prueba de, o bien tomando en cuenta el error alfa, perdón, el error beta, porque el error alfa es el que nosotros tenemos. Recuerdan, el error alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Pero el error alfa, el error beta, perdón, es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan del principio de la clase o principio de la unidad esta de hipótesis? Definimos los dos tipos de error. Y que en estos casos, por lo regular, y en todas las tablas que estamos viendo, se utiliza el error alfa. Pero entonces, ¿nosotros cómo podríamos aplicar el error beta? Pues la próxima clase vamos a hacer un par de análisis, ya solo que completemos los temas que nos quedan de probabilidad, de proporción, perdón, y con eso, pues ya nos queda para poder debatir un poquito en ese sentido, en el error beta. Entonces, ¿les quedó alguna duda con respecto a esto que acabamos de hacer? Lo que preguntaba, ¿alguna pregunta con respecto a cómo nosotros podemos obtener o podemos analizar esto? Acuérdense que todos los ejercicios van a ser distintos. Muchos como en este caso, pues tiene esa particularidad que nosotros teníamos que poder poner lo contrario, es decir, lo contrario a lo que veníamos haciendo, es decir, la media 2 menos la media 1 poblacionales, ¿verdad? En el caso de que ustedes lo hubieran hecho
1 menos 2, tuvieron que haber puesto igual a menos 0.5 y con eso ya estaba correcto, ¿verdad? Podrían poner 1 menos 2, pero la diferencia en negativo, ¿verdad? Entonces ya eso significaba exactamente lo mismo que ustedes ven ahí en la pantalla y ya con eso podían trabajar. Claro que eso al final se traduce en un análisis un poco más complejo, ¿verdad? Al finalizar el ejercicio, pero también es posible. En la alternativa sería menor, exactamente, en la alternativa sería menor. Porque datos menores a ese valor deberían ser más negativos, ¿verdad? Y eso indicaría una diferencia más grande como la que estamos buscando. Muy bien, Carlos, esa sería la otra situación que hay que tomar en cuenta. Muy bien, entonces tómenlo en cuenta. Acuérdense que en este caso estos ejercicios pues tienen particularidades que pues en los ejemplos a veces no están, pero es importante que ustedes puedan venir y aplicar el razonamiento que ya deberían de estar desarrollando en la mayoría de estos ejercicios, porque acuérdense que aquí el problema no es la fórmula, aquí el problema es el razonamiento que hay que usar para resolver cada ejercicio, ¿verdad? Que esos son muchas de las cosas que ya la mayoría ya va dominando, ¿verdad? Ese razonamiento que hay que tener. Muy bien. Si no hay otra pregunta con respecto a lo que hemos estado haciendo, si ustedes pueden ver en pantalla está la prueba de una sola proporción. En este caso, en la prueba de una proporción, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en la parte de arriba, y a partir de esto les voy a dejar una pequeña tarea para la próxima clase para que la hablemos al principio, ¿verdad? Es una cuestión ¿de qué les digo? De autoaprendizaje, por decirlo de esa manera. Entonces vamos a ver los pasos. Aquí dice que son 6 pasos y ahí va a ir de lo que les hablo, lo que hay que investigar. Muy bien, en esos 6 pasos que ustedes ven ahí está desde el punto de armar la hipótesis nula, ¿verdad? Armar las alternativas que es la parte número 2, y en la número 3 dice elegir un nivel de significancia, ¿verdad? Es decir, acuérdense que si no tiene un nivel de significancia, el valor de significancia que hay que tomar es 0.05, ¿verdad? Eso sí, para todos es ya claro. Ahora, número 4 dice estadístico de prueba, variable binomial X con P igual P sub 0 o la P que está en la hipótesis nula. Bueno, esa parte es la que hay que investigar. Bueno, hay un ejemplo en la página 362. ¿De qué manera yo puedo utilizar la probabilidad binomial? Que en eso, la probabilidad de variable binomial, eso es cuestión del curso anterior de estadística 1, ¿verdad? Acuérdense que una probabilidad binomial, es decir, tiene P y tiene Q, como lo que estamos trabajando aquí, ¿verdad? Es decir, una es la probabilidad de éxito y la otra es la probabilidad de la diferencia del éxito con el 100%, ¿verdad? Entonces, eso es binomial. El asunto es que en este tipo de situaciones deberíamos de utilizar una fórmula adecuada, de sumatoria, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que necesito que ustedes se recuerden. Entonces, para este cálculo número 4, en lo que vamos a hacer nosotros, va a ir el estadístico de prueba, pero no desde la variable binomial, sino que desde lo que ustedes ven abajo, que es z. Desde ahí lo vamos a hacer. Lo que hay que hacer en estos casos es pues usar el estadístico de prueba para poder hacer el mismo procedimiento que con las otras pruebas, ¿verdad? Solamente que aquí hay que tomar en cuenta que en la fórmula que ustedes pueden ver ahí, P sub 0 y Q sub 0 son las probabilidades que están descritas en la hipótesis nula, ¿verdad? Y la diferencia que hay entre 1 y la probabilidad que está escrita en la hipótesis nula. Eso con respecto a Q. Y por lo demás, pues todo termina siendo de la misma manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí.
Este que tengo aquí es el ejercicio o el ejemplo que hay que resolver por medio de la probabilidad binomial, ¿verdad? Que en el todo caso, como les había dicho, les toca a ustedes. Muy bien. Entonces, en nuestra situación, pues vamos a tomar los datos que están aquí. Dice que un constructor afirma, miren, esto es importante, ¿verdad? Afirma que se construyen actualmente en la ciudad de Richmond. Esa afirmación es como el equivalente a la pregunta que nosotros nos hacen. Claro que la pregunta nos sirve para la nula, para la alternativa, perdón, y en el caso de una afirmación nos sirve la, para la hipótesis nula. Entonces, en este caso, ya que tenemos aquí, miren, actualmente en la ciudad de Richmond, Virginia, se instalan bombas de calor. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? Si en una encuesta aleatoria de viviendas nuevas en esta ciudad revela que 8 de 15 tienen instaladas bombas de calor. Bueno, entonces, en este caso es sencillo, porque en el caso de la hipótesis nula, yo tendría una probabilidad, porque aquí es una proporción P, ¿de qué? Pues de que esto sea igual a 0.7, ¿verdad? Que es este 70% que tengo aquí arriba. Muy bien, entonces de ahí dice la hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis alternativa, debería de ir ¿qué cosa? Igual, no igual, mayor o menor. Vamos a ver. Alguien que no ha participado por aquí, por ejemplo, Sergio Paná. ¿Qué debería de ir en la hipótesis alternativa? ¿Debería de ir mayor, menor o no igual? Yo creo que Sergio no está, solo nos dejó abierta la sesión. Migdalia. Ah, ahí está. Mayor. Muy bien. Migdalia creo que tiene problemas. ¿Alguien dice algo diferente, jóvenes? Por ejemplo, José Antonio. José Antonio, ¿qué dice que debería de ir? Sergio dijo que mayor. ¿No? ¿Ninguno más? Bueno. Aquí es... bueno, sí, entiendo, José Antonio, no tenga pena. Hay diferentes opiniones. Por ejemplo, alguien dice que es mayor, alguien dice que es menor y alguien dice que no es no igual, ¿verdad? En el caso de esta situación, miren, cuando es una afirmación, es decir, se afirma que es cierto número y no hay ninguna otra información que a nosotros nos diga mayor, menor, es en este caso no igual, ¿verdad? Como dice Rutilia, no igual. Porque es una afirmación y al momento de que ellos están afirmando un dato, nosotros deberíamos de decir, bueno, ¿es ese dato que está diciendo? Sí. Entonces, en la alternativa debería de ser el no, ¿verdad? Es no igual. A menos de que dijera que afirma que más del 70% de las viviendas que construyen, entonces ahí sí tendríamos que cambiar en el otro caso, ¿verdad? Entiendo, Migdalia. Si quieren, continuamos y de todos modos yo les subo la clase al finalizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces ahí la pueden ver ya correctamente. Entonces si quieren, si tienen pues disponibilidad, se pueden quedar, de repente se mejora la conexión o bien la pueden ver después ya cuando se la suba al material, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, entonces continuemos con esta situación. Ya casi vamos a finalizar, entonces hacemos este ejercicio y luego hacemos uno
de las diferencias y ya entonces ya nos quedamos con esa situación, ¿verdad? Y a la próxima ya nos toca hacer con el error beta que es interesante analizarlo desde otro punto. Entonces les voy a dar algunas condiciones que hay que tener antes de. Bueno, entonces lo que decíamos aquí es que afirman que 70% tienen bombas de calor. Entonces el otro, la otra hipótesis dice que no es 70%. Muy bien. A partir de eso tenemos que alfa deberíamos de dividirlo en 2, ¿verdad? Lo que nos va a dar 0.05, ya que alfa completo es 0.10. Ahora, hay otras situaciones aquí, por ejemplo, que dice que de 8 de 15. Entonces, 8 es X, ¿verdad? Que es el número de éxitos. Y el número total de intentos es 15. Lo cual nos va a dar la probabilidad que es 8 partido 15, ¿verdad? 8 partido 15, que en este caso debería de ser 53%, es decir, 0.53%. Muy bien, en la fórmula no vamos a necesitar nada más que esto y luego obtener algo que es la proporción en la hipótesis nula y Q en la hipótesis nula, ¿verdad? Para eso, la proporción de la hipótesis nula no es más que esta aquí, 0.7, y la otra 1 menos 0.7, que es igual a 0.3. Y ya con eso tenemos todos los datos según las fórmulas que acabamos de poner, ¿verdad? Pues esos son los datos que hay que poner. Entonces ahora sí, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, Z alfa partido 2, que es lo que nos hace falta para armar. Z alfa partido 2, que viene en la tabla, es Z alfa para el 90%, ¿verdad? 90% de acuerdo a esto que está aquí arriba, cuando es Z alfa partido 2. Eso es para la tabla de resumen. Vayan a la tabla de resumen, en la parte de abajo buscan 1 menos alfa 90% y de ahí buscan Z alfa partido 2 y eso nos da 1.645. Muy bien. Como son dos colas, acuérdense que tenemos que poner ese factor de ambos lados de la distribución. Bien, vamos a armar la distribución. Pues acuérdense que aquí trabajamos con Z porque son proporciones. Y de este lado es 1.645 y del otro lado menos 1.645. Bueno, ya que tenemos todo esto, entonces ya podemos trabajar con el estadístico de prueba. Ese dato que acabo de encontrar ahí está en la tabla, ¿verdad? O ya les he explicado un par de veces de dónde sale. Es nada más que Z alfa al 90%, ¿verdad? Según la tabla de resumen, hasta abajo buscan 90 y luego Z alfa partido 2 y el que haga intersección para no complicarnos mucho. Muy bien, ahora sí, vamos a buscar el estadístico de prueba, que en este caso es Z. Z no es más que la probabilidad que yo acabo de encontrar, que es la que está aquí arriba, que era 0.53, menos la probabilidad que está en la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces vamos, y es 0.53 menos 0.7, que es la hipótesis nula, ¿verdad? Esto dividido la raíz de la multiplicación de las dos hipótesis, de la hipótesis nula y la contraria, que en este caso es 0.7 y 0.3. Y todo eso dividido el tamaño muestral, que son 15. Entonces ya con eso ya me da el dato. Y eso me da menos 1.44. Ese 1.44, si lo ubicamos aquí, más o menos queda por acá.
Entonces, respuesta, la hipótesis nula se valida, ¿verdad? Aceptar la hipótesis nula. Según eso que tenemos ahí. Muy bien. Y como ya se podrán imaginar, en este tipo de ejercicios, pues también se toma la prueba de P para que podamos hacer una prueba de probabilidad en esta situación. Entonces venimos y en el caso de la prueba de probabilidad, venimos y tomamos la prueba de P. Aquí es Z. Ahora díganme ustedes, ¿tengo que tomar mayor o menor? ¿Mayor o menor? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que hemos estado trabajando en este caso. ¿Es mayor o es menor? Vamos a ver. Sergio Mía, ¿qué dice? Mayor, mayor. ¿Quién más dice mayor? ¿Alguien dice menor? Bueno, analicémoslo. Analicémoslo aquí abajo. Mire pues. Pongamos una distribución aquí un poco, pues según lo que yo acabo de encontrar, miren, este valor de aquí, 1.44 negativo. Bueno, para que esa prueba de P funcione correctamente, yo debería de encontrar los valores acumulados hasta ese límite, ¿verdad? Hasta ese límite. Lo que quiere decir que yo estoy aquí con menos 1.44. Yo tengo que encontrar lo que se acumula hasta aquí y luego simétricamente por este otro lado lo que se acumula por acá. Pero acuérdense que Z acumula de aquí para acá. Entonces a mí lo que me conviene encontrar es la probabilidad hacia ese lado. Miren, la probabilidad hacia ese lado. Por lo que yo debería de poner menor menos 1.44. Y eso multiplicarlo por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos colas. Dos colas. Muy bien. Así es Migdalia, entonces es menor, ¿verdad? Es menor. De acuerdo a lo que acabamos de encontrar ahí. Muy bien, entonces ese valor lo podemos encontrar en la tabla facilito, ¿verdad? Es el valor negativo de esa tabla, de la tabla de Z. Que por cierto creo que no tengo mi tabla de Z por acá. Ah, bien, aquí está. Menos 1.44 es igual a 0.0749. 0.0749. Multiplicar eso por 2 me va a dar básicamente casi 15%, ¿verdad? 2 por 0.0749 me va a dar, ya multiplicado por 2, 1498, 0.1498. Muy bien, entonces me da 0.1498. Ese es P. Y como P es mayor a alfa, entonces acuérdense que alfa es 0.10, ¿verdad? Y esto me está dando 0.15 casi. Hipótesis nula. Muy bien, entonces lo que quiere decir aquí es que simplemente vamos a poner una conclusión simple que de acuerdo a lo que nosotros estamos poniendo ahí es correcto. Entonces vamos a poner que estamos de acuerdo con la afirmación. Sin mucho detalle, más que solo que sí estamos de acuerdo con la afirmación. Y ahí está, listo el ejercicio, ¿verdad?
Entonces ahora sí, quedó un poquito más claro por qué uso mayor o por qué uso menor al momento de la prueba de P. Depende mucho del área, ¿verdad? Y depende mucho de lo que me conviene. Si yo hubiera puesto mayor a menos 1.44, yo hubiera tenido que poner 2 por 1 menos el dato que me hubiera dado, ¿verdad? No sé si está claro eso, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. ¿Sobre qué, José Antonio? Diga su duda de una vez así. Sí, ingeniero, fíjese que respecto a la posición de Z, ya sea mayor o menor, Ajá. eh, me confunde un poquito porque, digamos, lo como usted lo mostró, ¿verdad? Que Z tiene que ser menor a 1.44. Entonces, al momento de que si nosotros hubiéramos colocado que sea mayor, Mayor. entonces, eh, por lógica tendría que ser solo 1.44 y no menos. No. Por ejemplo, si usted lo hubiera puesto así, mire, lo voy a poner aquí a la par. Si usted hubiera puesto 2P Z mayor a como está en la hipótesis nula, ¿verdad? Claro que en la hipótesis nula está no igual. Entonces hay que tomar dos cosas, ¿verdad? Entonces, si usted lo hubiera puesto así, miren pues, vamos a buscar a la tabla de Z 1.44. ¿Cuánto nos da 1.44? Positivo, ¿verdad? Perdón, negativo. ¿Cuánto nos da? Negativo nos da lo mismo, era 0.749. Pero al momento que nosotros le ponemos mayor, ¿verdad? Al momento que nosotros le ponemos mayor aquí, eso se convierte en 1 menos 0.0749. ¿Por qué mayor? Bueno, porque yo estoy buscando entonces los datos que están de este punto que yo puse aquí, miren, de ese punto que está ahí, hacia lo de arriba, ¿verdad? Hacia lo de arriba, es decir, todos estos datos hacia acá. Todo esto que voy a poner aquí en verde es lo que estoy buscando. Y eso automáticamente es como 0.9251. Todo esto, miren, es 9251. Y eso hay que multiplicarlo por 2. Entonces, al momento de multiplicarlo por 2, pues automáticamente viene y pues se nos complica un poco más, ¿verdad? Porque ya es 1.8 y cómo lo analizamos. Entonces, pueden ponerlo así, o pueden poner 2P y el valor absoluto de 1.44, que es el valor que está ahí. Y al momento ya de obtener esto ya es diferente, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto automáticamente me da 1 menos y ya no me da 0.749 porque es positivo, miren. Entonces ese dato ya me da el 9251, 90.9251, que al final termina siendo 0.0749. Miren, entonces yo siento que nos hacemos más bolas porque esto todavía hay que multiplicarlo por 2. Nos hacemos más bolas tratando de poner el mayor siempre, ¿verdad? Entonces traten de visualizar qué es lo que necesitan, como hicimos aquí. Del 1.44, ¿qué necesito? El acumulado a la izquierda. Entonces le pongo menor y lo multiplico por 2. ¿Por qué? Porque eso me va a dar el dato que está directamente del otro lado. Entonces depende mucho, más en estas que son de dos colas, ¿verdad? Depende mucho del análisis que tengan que hacer. Entonces, lo que tienen que tener cuidado, lo que tienen que cuidar es, si a ustedes les cuesta mucho la prueba de P, dibujen la distribución y acumulen hacia dónde quieren acumulado, y si es doble, entonces son dos áreas a los dos lados, ¿verdad? Y entonces ya con eso podemos decir alguna otra cosa. Bueno, entonces, en el ejercicio, pues si lo hacemos de la otra manera, también nos da el mismo resultado, que no hay razón para rechazar la hipótesis nula. Pero a ustedes les queda ver cómo es que este ejercicio fue hecho mediante variable binomial, ¿verdad? Eso sí, se tienen que acordar y lo tienen que buscar ahí
entre sus apuntes, o bien si no lo revisaron, pues simplemente dentro del libro también está cómo hacerlo, pero son capítulos anteriores al 8 que de ahí empezamos. Entonces también les queda de algo que tienen que investigar, ¿verdad? Bueno. Y ahora, con respecto a la prueba de dos proporciones. Miren. Aquí es un poco diferente, si ustedes se dan cuenta, si tenemos todos los datos, podemos usar este estadístico de prueba, ¿verdad? Tanto proporciones muestrales como proporciones poblacionales. En el caso que no tuviéramos todos los datos poblacionales, ¿verdad? Nosotros nos permiten hacer un estimado agrupado de una proporción, miren. Y ese estimado agrupado de la proporción se pone aquí. Y claro, Q significa 1 menos el estimado agrupado. Eso es Q. Según de lo que tenemos ahí en esos datos, ¿verdad? Muy bien, para lo demás, acuérdense que aquí nosotros tendríamos que poner las proporciones de la misma manera que poníamos las medias, ¿verdad? Nosotros las podíamos poner proporción 1 menos proporción 2 y algún dato, ¿verdad? O bien podemos poner proporción 1 igual a la proporción 2. O bien, en el caso de la hipótesis nula, ¿verdad? Y en el caso de la hipótesis alternativa, entonces aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, esto menos esta mayor, menor, no igual a algún valor, ¿verdad? Y, o bien, ponerla la 1 menos la 2, que eso va a ser, podemos ponerlo como no igual, mayor o menor, ¿verdad? Entre ellas. Al final termina siendo exactamente lo mismo, solo va a depender de cómo ustedes lo vayan a analizar. Acuérdense que proporción 1 menos proporción 2 o proporción 1 igual a proporción 2 depende del ejercicio, ¿verdad? No siempre se pone 1 menos 2, depende del ejercicio, lo mismo que con las medias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejercicio y a partir de ahí nosotros nos ponemos a analizar ya con respecto a un ejercicio qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces, si se dan cuenta aquí, dice, se organiza una votación entre residentes de una ciudad y un condado circundante para determinar si se aprueba una propuesta para la construcción de una planta química. Como el lugar en el que se propone construirla está dentro de los límites de la ciudad, muchos votantes del condado consideran que la propuesta será aprobada debido a la gran proporción de votantes que está a favor de que se construya. Se realiza una encuesta para determinar si hay diferencia significativa entre la proporción de votantes de la ciudad y los votantes del condado que favorecen a la propuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta y 240 de 500 del condado lo hacen, estaría de acuerdo que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor a la de votantes del condado. Bueno, después de que ya nosotros vimos, hay unas situaciones que son importantes. Dice, la última parte es la que nos permite armar nuestra situación. Dice, favorecen a la propuesta es mayor que la proporción de votantes del condado. Bueno, entonces yo pongo que la muestra 1 es, ¿qué cosa? La ciudad. Y la 2 va a ser el condado. Muy bien, entonces, como yo lo que quiero saber, favorecen la propuesta. Acuérdense que aquí dice que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor a la del condado. Entonces, sí es 1 menos 2. Miren, 1 menos 2. Ciudad menos condado. Eso me da un dato mayor, ¿verdad? Bueno, entonces venimos, hipótesis nula, y decimos que la proporción de 1, que es de la ciudad, es igual a la proporción 2. Acuérdense que en este caso siempre debe de ir igual, por eso lo ponemos de esa manera. Y en el caso de la hipótesis alternativa,
la proporción de la ciudad es mayor que la proporción del condado, que eso ya está acorde a lo que dice aquí. Alfa 0.05 se queda igual porque es una cola, miren, una cola, porque es mayor. Lo que me da un Z alfa para el 95%. Si ven ahí si ven su tabla de resumen para el 95% alfa, me da 1.645. Ya con eso ya puedo armar la distribución, pero antes de armar la distribución voy a hacer el estimado agrupado de los datos que me dan ahí. Para eso tengo yo que hacer un análisis de los datos que tengo para poder trabajar. Entonces vean. Vamos a poner un poquito más arriba esto y analicemos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner ciudad y aquí condado. Hay solo un par de cosas, por ejemplo X1 y N1 y X2 y N2 para cada uno, para poder obtener luego las probabilidades o las proporciones. Dice que 120 de 200 son de la ciudad, entonces 120 de 200. Y luego 240 de 500, 240 y 500. Entonces ya con esto yo puedo obtener P1 y P2 muestrales, ¿verdad? Que son las que llevan aquí esta situación. Y P2 para ambas muestrales. Entonces no es más que poner aquí 120 dividido 200 y aquí 240 dividido 500. Pues ya me dan los datos. Aquí me da 60% y en el otro me dan 48%. Como ustedes pueden ver, si hay una diferencia. 60% de la ciudad fueron a votar y 48% del condado fueron a votar. Ahora, ¿qué tanto favorece? De eso depende el análisis que vamos a ir a hacer. Muy bien, entonces, a partir de esta situación, yo tendría que calcular el estimado agrupado. Para el estimado agrupado, que solo va a ser P, como si fuera un estimador de P, ¿verdad? No es más que X1 menos X2, más X2, perdón, y N1 más N2. Esta es la fórmula. Entonces ponemos los datos. Son 120 más 240 dividido 200 más 500. Y eso ya me da el estimado agrupado. Prácticamente son 360 dividido 700. Y eso me da 0.51 aproximadamente. Hay que obtener Q, acuérdense que hay que obtener Q. Y eso es igual a 1 menos 0.51. Y esto es 0.49. Bueno, ya con eso ya tengo todos los datos que necesito para empezar a trabajar. Ya tengo el estimado agrupado y tengo su proporción inversa, que es Q. Muy bien, entonces aún no he hecho la distribución. Ahorita vamos a hacer la campana para poderla ubicar ya correctamente ya con el estadístico. Acuérdense que el dato que tuvimos al principio es hacia el lado mayor, ¿verdad? Y es 1.645. Todo esto es para la zona de rechazo. Bueno, entonces calculemos según el estadístico de prueba, que en este caso es Z. Entonces Z igual, ponemos la diferencia de las muestrales, es decir, si ustedes recuerdan cuánto nos dio las muestrales, nos da 0.60 menos 0.60 es de la ciudad
y el 0.48 es del condado, dividido la raíz de la multiplicación de las dos proporciones del estimado, que es decir, 0.51 por 0.49, y eso multiplicado por 1 partido 200 más 1 partido 500. Ahí está. ¿Cuánto nos da Z? Muy bien, entonces veamos cuánto nos da Z. 0.6 menos 0.48. $2.87. Muy bien. 2.87. Exacto, eso es, José Antonio. Muy bien. Aproximadamente, acuérdense que Z siempre hay que aproximar al segundo decimal, que ese es el que nos sirve en las tablas, ¿verdad? Y eso indica que, pues lo que hay que hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Según eso que tenemos ahí, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso cayó en la zona de riesgo. Bueno, ahora veamos lo que está en P, o bien la prueba de P. Entonces veamos. En la prueba de P nosotros deberíamos de analizar P. Necesito el dato de ese punto de donde cayó, ¿verdad? De aquí hacia acá. Entonces debería ser Z, miren, mayor a ¿cuánto? A 2.87. No multiplicado por 2, sino que mayor a ese dato de ahí. Bueno, al momento de que yo vengo y busco 2.87, eso me da 99.79. Bueno, pero como acuérdense que yo estoy buscando solo este dato y lo que me da la tabla es de aquí hasta acá, entonces yo debería de poner 1 menos 0.99 99.79. Muy bien, al final esto me va a dar 0.021, si no estoy mal. Y me da 0.0021. Por lo que la probabilidad es menor a alfa, lo que indica es hipótesis alternativa. Lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces ponemos nuestra conclusión. Y en la conclusión, pues nos toca escribir de acuerdo a lo que nos están dando aquí, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar que la proporción de votantes de la ciudad es mayor a la proporción de votantes del condado. Eso vamos a poner. Podemos afirmar que la proporción de votantes de la ciudad es mayor a la del condado.
mayor a la proporción de votantes del condado. Solo que termine de aparecer y ya nos queda. Ahí está. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a esta situación? Muy bien, si no hay otra pregunta, prácticamente con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Todavía no tienen ejercicios de tarea. Sí, claro, claro, está por acá. No sé si lo logra ver por ahí. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo vea completo. Como les digo, ahí podemos validar ambos, entonces ahí sí podemos afirmar que pues la proporción de votantes de la ciudad es mayor que la del condado, de acuerdo a lo que tenemos. Y sí se veía en los datos, pero qué tan significativo sea eso, pues eso depende del análisis que estamos haciendo. Perdón, al estimado agrupado, que es este de aquí arriba. Muy bien,